04. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Pero estamos en esa introducción hablando sobre el carácter de Dios. Para leer, voy a leer Mateo 10, del 29 al 31, que dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto nos marca del carácter de Dios, en donde Él aparece que nada se mueve sin el permiso de Él. Y yo muchas veces he dicho, a veces no se entiende así, pero digo que Dios es soberano, entiendo eso, pero Dios, cuando creó al ser humano, lo creó con voluntad, con capacidad para decidir también. Entonces, cuando entra en la soberanía de Dios, no hay nada que pueda detener. Pero cuando Dios, o el ser humano, toma decisiones bajo su propia responsabilidad, el Señor lo deja hacer. Dios no quiere que la gente se condene. En cambio, mucha gente se va a condenar. Dios no quiere que suframos. En cambio, mucha gente sufre. Dios no quiere que nos falte el más mínimo de nuestras necesidades. En cambio, nos faltan muchas cosas así. Porque entra en nuestra capacidad para tomar decisiones. Entonces, Dios está ahí atendiendo los detallitos más insignificantes aparentemente para el ser humano. Pero ahí está Él. No puedo imaginar ninguna época de la historia del mundo en que la necesidad de restaurar el conocimiento de Dios haya sido tan imperativa como ahora. Los cristianos, creyentes en la Biblia, han hecho grandes avances. O sea, pero la clave aquí es conocer a Dios, conocer el carácter de Dios. Podríamos decir, tenemos ahora más Biblias de lo que nunca se tuvo. La Biblia es un éxito de distribución. ¿Quién lo puede negar? Tenemos más escuelas bíblicas que nunca en la historia. Lo dijimos cuando hablamos de las ganancias y las pérdidas dentro de nuestra responsabilidad. Millones de toneladas de literatura evangélica fluyen cada día. Podemos darnos cuenta que hay ganancias y pérdidas. El cristianismo se eleva como un águila. Vuela como un águila sobre la cima de los picos de otras religiones. El cristianismo, ¿no? Muy en especial por su elevado concepto de Dios, por la forma como Dios se ha revelado al cristianismo, por darnos una revelación divina y por la venida de Dios en carne, en Jesucristo mismo,
que habitó entre nosotros. No existe otra religión que tenga esta revelación tan gloriosa. El cristianismo ha vivido por siglos del carácter de Dios, de lo que Él es. El cristianismo ha exaltado a Dios. El cristianismo ha honrado a Dios. Ha testificado de Dios. Y eso le ha dado poder al cristianismo. Pero en tiempos recientes ha sufrido pérdidas, una pérdida. Y es que se ha perdido el alto concepto de Dios en el seno del cristianismo. El concepto sobre dioses muy bajo e indigno de Dios. Y esto debe considerarse una desgracia para la iglesia. Vamos a hablar como denominación, como institución. Porque la iglesia de Jesucristo es otra cosa, ¿verdad? Es un error por negligencia, por degeneración y ceguera espiritual. Ese error se ha cometido por negligencia, descuido, por degeneración, se ha diluido, y luego por ceguera espiritual, que pone más atención a las cosas de esta vida. Por ejemplo, hay quienes le llaman a Dios su socio. Por favor. Otros lo consideran su subalterno que solamente está ahí para suplir nuestras necesidades. Pensemos, reflexionemos. Tal vez no lo digamos, pero vamos a Él cuando tenemos necesidades. Lo demás lo hacemos de manera superficial, de manera diluida, lo que se le llama la iglesia light, iglesia superficial, diluida, que ya no tiene el poder, que ya no se manifiesta el poder. Pero seguimos ahí porque tenemos la Biblia y tenemos predicaciones, etcétera, ¿no? Dios no es nuestro subalterno, ni es nuestro socio. Simplemente vamos a considerar más adelante la fuente. El ser humano tiene esa tendencia. Necesitamos hablar de Dios de manera reverente y respetuosa. Pero en las iglesias evangélicas se ha perdido mucho de ese respeto y reverencia. Y podríamos decir que tal vez se deba por un malentendido de confianza. Dios nos brinda confianza y quiere que le tengamos confianza, pero eso no quita la reverencia que debemos tener para Él. Que Dios nos bendiga.